Está estudiando, que se ponga de pie y que me diga los 3 valores pasados que hemos visto. Hoy va a ser el cuarto porque estamos en el mes de abril, ¿verdad? ¿Alguien que lo diga? A ver, hermano Claudio, allá atrás. Veracidad. Responsabilidad. Perdón, valor del perdón. Gracias, un aplauso al hermano. Ahora sí no fue caballeroso el hermano. ¿Verdad? Ok, valor de la veracidad. Ese fue el valor que vimos en el mes de enero, hablando acerca de decir la verdad, aunque te cueste trabajo, decir la verdad, aunque te avergüence decir la verdad, pero acostúmbrate a decir la verdad. Ya para este tiempo, si tú pusiste en práctica ese valor en el mes de enero, el de la veracidad, ya para este tiempo ya estás diciendo la verdad y ahora ya estás viviendo, ¿verdad? Diciendo la verdad. Ya no hay nada que ocultes. A lo mejor te dio vergüenza en algún momento, pero el valor de la veracidad. ¿Recuerdas a Ananías y Zafira que mintieron? Bueno, tengamos cuidado. También vimos el valor de la responsabilidad. Tenemos que ser responsables. Cada uno de nosotros es responsable. No podemos culpar a los demás. ¿Recuerdas a Adán culpando a Dios por Eva? No culpes a nadie. Si tú estás haciendo algo, no culpes a nadie. No digas yo hago esto porque él hace esto. Yo no voy a la iglesia porque me dieron un mal testimonio. Yo no leo la Biblia porque... No. Ser responsable de tus actos, de tus acciones. Debes de ser responsable. Y también vimos el mes pasado el valor del perdón. El valor del perdón. Qué importante es que nosotros podamos tener ese valor y poder, ¿verdad?, perdonar, porque si nosotros perdonamos, Dios nos va a perdonar. Si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Y decíamos, ¿verdad? ¿Tú ofendes en algún momento o tú no ofendes? ¿Hay alguien aquí que no ofende? Que nunca ofende en palabra, en acción. Y veíamos que nadie es así. Todos ofendemos. Por eso tenemos que pedir perdón y perdonar. Hoy vamos a hablar acerca de la paciencia. ¿Verdad? Paciencia. El valor que vamos a hablar en esta tarde es la paciencia. Híjole, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Quizá nosotros estamos viviendo el resultado de no haber tenido paciencia. Quizá lo que tú estás viviendo en este momento no es culpa de Dios, no es culpa de las circunstancias, es porque quizá no tuviste paciencia. Qué tremenda la paciencia. Y es el valor que vamos a ver en esta tarde, el valor de la paciencia. Y déjame decirte que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Gálatas lo dice, ¿verdad? Gálatas 5 nos lo memorizamos en la lección número del discipulado. ¿Cuál se acuerdan? 4. ¿Lección número qué? 4. Eso, son bien inteligentes. Lección 4. Entonces tú te memorizas el versículo de Gálatas 5:22 que dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y paciencia. Ahí está. Entonces la paciencia es el fruto de andar con Dios. Es el fruto de una relación con Dios. La paciencia, no puedes decir voy a ir a recargar. Hoy en día, ¿verdad? Voy a hacer una recarga telefónica. ¿Sí o no? Voy a hacer una transferencia bancaria. Eso lo decimos, ¿verdad? No podemos decir voy a ir a hacerme una recarga de paciencia. Ojalá se pudiera. Ojalá se pudiera decir, ya se me acabó la paciencia, voy a ir por una recarga.
Pero eso es cultivar tu vida con Dios, tu relación con Dios. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo, por lo tanto requiere el poder de Dios para que llegues a ser una persona paciente. Cuando no tienes paciencia o no quieres seguir adelante, habla con Dios, pídele paciencia. Hay alguien aquí que dice: yo sí soy paciente, yo soy una persona tranquila, cuando me gritan yo no grito, cuando pasa alguna situación de prueba, yo me mantengo tranquilo, yo nunca me salgo de mí. ¿Hay alguien así? Levanta tu mano. ¿Hay alguien así? Bueno, Blanquita levantó su mano, hermanos, así es que vamos a ver. ¿Sale? Muy bien, entonces seguimos. La paciencia, hermanos, esto es algo importante. Lo tengo subrayado aquí en el mensaje. La paciencia puede llevarte al éxito o la paciencia puede llevarte al fracaso. Todo depende de tu paciencia. Si no eres paciente, puedes irte al fracaso. Puedes mandar a volar todo. Puedes mandar a volar todo en un momento, porque no eres paciente. Ahora, vamos a ver también que hay cosas en las cuales no debes de ser paciente, ¿eh? No creas que toda tu vida debes de ser paciente. Oye, ¿ya vas a tomar el discipulado? Hoy aprendí que paciencia. Hermano, no se porque hay unos que son bien abusados. ¿No los has escuchado? Sí. Oye, ¿ya vas a ir a la iglesia? Con paciencia, todo despacito, tranquilo. No sea impaciente, hermano. Hasta ahí, hasta eso, ¿eh? No sea impaciente, hermano. Que usted no tiene el fruto del Espíritu. Ay, ¿tú qué? ¿Y ahora qué le digo? A ver, vamos a ver que no todo es paciencia. ¿Eh? Estoy leyendo 3 versículos al día porque yo no tengo prisa en leer toda la Biblia. Pues deberías de tener prisa. Deberías de tener prisa para empezar tu discipulado. Deberías de tener prisa para ir a confrontar esa situación. Deberías de tener prisa para poder hacer lo que Dios te está pidiendo. Si nos damos cuenta, hermanos, no nos vayamos al extremo, ¿eh? El ser humano, ya lo dijimos muchas veces, somos extremistas. Y no vayamos saliendo de aquí diciendo que hoy aprendiste que estás bien y que si oras de vez en cuando es porque tienes mucha paciencia. No, estás mal. Es así que la paciencia te puede llevar al éxito o te puede llevar al fracaso. En la tribulación, trata de ver el lado bueno de tu situación y entiende. Trata de ver el lado bueno de la situación en la tribulación y entiende que no es tan mala como pudieras haberla visto. ¿Sí? No debemos hundirnos en los problemas y debemos de reconocer si nos falta paciencia y debemos de reconocer que es un descuido espiritual mío. Cuando yo no tengo paciencia, sí les he platicado que luego llegas allá al supermercado, ¿no? Y esta semana me pasó, ¿eh? Llegué y yo, apúrate, rápido, ¿verdad? Y ya voy llegando y llega la que empieza a contar el dinero y yo, Jesús. Bueno, es que ustedes no van a ese tipo de tiendas, ustedes van más arriba, ¿no? Y yo, no es culpa de la persona, ¿eh? Si no tienes paciencia, no es culpa de la otra persona. Es un descuido espiritual mío. He descuidado mi relación con Dios, no tengo paciencia. Y muchas de las veces Dios te pone esas situaciones para que tú puedas ser paciente. ¿Qué significa la paciencia? La paciencia es la habilidad de durar por un tiempo largo sin incomodarse o enojarse. Esa es la paciencia. La paciencia es cuando uno tiene una situación difícil o está uno tenso, ¿verdad? Y alguien te va a irritar, alguien te va a hacer enojar. No falta quien lo haga, ¿verdad? También la paciencia incluye la idea de persistir en una labor sin quejarse,
o darse por vencido fácilmente. Vamos a ver, por favor, hermanos, Romanos 15:4. Vamos a empezar a ver algunos versículos que nos hablan de que debemos de ser pacientes. Y ya dijimos, Romanos 15:4, ya dijimos que si no eres paciente, no es culpa de otra persona. Es un descuido espiritual. Has descuidado tu vida espiritual. Y Dios va a poner situaciones en tu vida para que tú puedas ser paciente. Dios quiere, hermano, que crezcas en paciencia. Dios desea que tú crezcas en paciencia. Y va a poner personas que te incomodan, te irritan para que tú seas paciente. Va a poner situaciones injustas en tu vida para que tú seas paciente. Porque Dios quiere que tú crezcas en paciencia. Romanos 15:4. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Mira, dice, porque las cosas que se escribieron antes, ¿cuáles cosas? Todo el Antiguo Testamento, los evangelios, la historia de Noé, la historia de David, la historia de Salomón, de Jeremías, de Isaías, ¿sí? Toda esa historia de Jonás, todo lo que se escribió antes, los evangelios, ¿sí? Todo eso, de eso está hablando. Dice, las cosas que se escribieron antes, ¿para qué se escribieron? Según este versículo, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Y para qué se escribieron? Para mi enseñanza, dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Ahora entiendes por qué tienes que leer tu Biblia diario? ¿Para qué se escribió la Escritura? ¿Para qué se escribieron todas esas historias en el Antiguo Testamento? ¿Para qué? ¿Para qué? Para mi enseñanza. ¿Para qué? Para que si estás viviendo exactamente lo mismo, si estás pasando por esa misma situación, tú puedas tener, dice, paciencia y consolación. ¿Por medio de qué? De las Escrituras, a fin de que tengamos esperanza. ¿Se entiende, hermanos? ¿Sí se entiende? Que toda la Biblia fue escrita para que tú puedas ser paciente en las pruebas. Pero ¿sabes qué muchas veces pasa? Que tú estás pasando la misma situación que ves que en el pasado le tocó a Job. ¿Alguien ha leído la historia de Job? Sí. Qué tremendo, ¿verdad? Ay, no sabemos los versículos. No sabemos los versículos. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. O sea, te lo sabes. Pero cuando lo tienes que aplicar, creer, apoderarte de ese versículo y decir, yo de aquí me tomo, tengo paciencia, me consuelo, porque Dios para eso me dejó toda la Escritura pasada, para que yo pueda confiar en Él, perseverar, ser constante. Pero ¿sabes qué? Hoy en día, no, es que han cambiado los tiempos. Ahí está este versículo. ¿Tú has dicho eso? ¿Te han dicho eso? Es que antes era diferente. Hoy las cosas son diferentes. Entonces, ¿por qué Dios dejó las Escrituras? ¿Para qué Dios te dejó todas las Escrituras si eso ya no sirve hoy en día? Si hoy en día las cosas son muy difíciles. Si hoy en día el pecado es más grande, entonces ¿para qué Dios te dejó las Escrituras? Este versículo dice que todo lo que se escribió es para que tú creas y esperes en Dios en paciencia. Y si tú vas a salir con que, ¿y quién escribió la Biblia? Y yo no creo, entonces no vas a tener paciencia. Hermano, cuando alguien se queja, cuando alguien murmura, cuando alguien critica, no tiene paciencia. Cuando alguien se queja, cuando alguien murmura, cuando alguien critica, lo que está diciendo es que no tiene paciencia.
porque se está quejando, porque está murmurando, porque está criticando, y yo no sé Dios, y cómo va a pasar, y es que Dios, si Él me escuchara, creo que Él ya no está conmigo, creo que Él ya no, tengo comunión con Él, y Él ya no me escucha, y es que yo, y es que cómo, y no puede ser, y por qué a mí. Cuidado, porque no tienes paciencia. Te estás desesperando porque no crees en Dios, en las escrituras que Él te ha dejado. Porque dice este versículo que las cosas que se escribieron en el pasado son para tu enseñanza. Es así que cuando alguien critica, cuando alguien murmura, cuando alguien se queja, no tiene paciencia. Cuando alguien deja sus estudios y ahora está viviendo otra cosa que no sea el tiempo de él. Ya me voy a poner a trabajar, ya no voy a estudiar. Cuidado, a lo mejor no estás teniendo paciencia. Cuando tú estás apresurado por tener una novia, un novio, quizá lo estás haciendo en impaciencia, porque ya te urge, porque ya ves que todos, ¿verdad? Porque mejor le crees al hermano saltado, hermano quedado. ¿Sí lo han oído o no? Hermano saltado, hermano, eso sí te lo crees. Y entonces, no, ya rápido, tengo que tener una novia, me tengo que casar. Impaciencia. No eres paciente. No eres paciente. ¿Y sabes qué? Cuidado, porque quizás estás viviendo por impaciencia. Cuando te casas a destiempo, cuando te casas a destiempo, esto es difícil, ¿verdad? Porque cuando eres novio dices, no, sí es el tiempo. Y cuando te casas dices, creo que no era el tiempo. Paciencia. Paciencia. Cuando te alejas de la iglesia por pruebas, cuando te vas a trabajar, en lugar de confiar en Dios y en esperar, Señor, ¿qué quieres de mí? Paciencia. La paciencia es esencial para tu crecimiento espiritual. Yo creo que ya no voy a estar en el discipulado porque no me aprendo los versículos de memoria. Paciencia. Es que no me aprendo nada. Paciencia. Es que no me sé nada. Paciencia. Es que yo ya quisiera cambiar. Paciencia. Es que yo creo que no nací para ser cristiano. Paciencia. ¿Te das cuenta, hermano? Debes de ser paciente. Lo mismo en una dieta, ¿sí o no? Dejas de comer mediodía y ya te vas a ver al espejo, ¿no? Paciencia. ¿Sí les ha pasado? Vas a correr y regresas y dices, yo creo que bajé mucho. ¿Sí o no? No, incluso mentalmente, ¿no? Vas a correr y regresas y dices, no, si este pantalón me quedaba más apretado, ahorita ya me queda bien. Y te lo quitas y sigue lo rojito aquí, ¿no? 36 rojito. ¿Sí o no? 36 rojito. Sí, así me pasó la otra vez. Vi una bermuda bien bonita, la marca que me gusta, el color no tanto, pero dije, me lo llevo. Pero no es mi talla, me lo llevo. Y me lo puse con calzador y no me quedó. Con mucho coraje se lo di a Jonathan. ¿Verdad? Así es. Cuando compras un terreno, cuando compras un carro, porque ya lo quieres, porque ya lo necesitas, porque ya es mío y lo quiero y al rato te metes en problemas y no tienes cómo pagarlo. Y dejas de ser fiel con Dios, te metes en problemas en tu casa. ¿Y sabes por qué? Porque no tuviste paciencia. No hubo paciencia, hermanos. Y la paciencia no la venden, se cultiva con la relación con Dios. Y si no eres paciente, estás gritando, no tengo una relación con Dios. Vamos por favor a Hebreos 6:12.
Hebreos 6:12. Hebreos 6:12. Hebreos 6:12. ¿Lo tenemos? Estamos hablando de la paciencia. Y mira lo que dice aquí, que debemos de imitar. 6:12. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Hermanos, sabemos que hay promesas para nosotros. Sabemos que Dios promete muchas cosas a sus hijos. Pero si tú no crees y no tienes paciencia, no vas a obtener esas promesas. Dios te promete tantas cosas: su cuidado, su sustento, su provisión. Dios te promete tantas cosas, pero si tú no eres paciente, tú te vas a desesperar, y antes de que lleguen las promesas, ¿sabes qué? Tú ya no vas a estar con Él. Tú ya vas a decir, Dios no cumple, Dios miente, Dios no tiene el poder para hacerlo. Y hay algunas situaciones, hermanos, que nos demandan una medida de paciencia. Y es cuando estamos orando por algo, cuando tenemos, a lo mejor tú ahorita estás orando por alguna petición, tú necesitas esperar en Dios. A lo mejor tú estás viviendo una circunstancia contraria en este momento, necesitas paciencia. Quizá tú ahorita en este momento tienes alguna enfermedad, necesitas paciencia. A lo mejor estás tratando con alguien que no es como tú, es diferente, necesitas paciencia. Creo que en esta ciudad también necesitamos paciencia, ¿verdad? Para poder manejar. Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. Y este versículo, hermanos, lo hemos visto una y otra vez. Y nos dicen cómo debe de ser el siervo de Dios. Nos dice cómo debemos ser nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo debe ser nuestro crecimiento espiritual? Y dice Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, hablando del capítulo pasado, hablando de todos esos héroes de la fe, hablando de todos esos personajes que tuvieron fe, por eso dice ahí, que esos testigos, dice, ahora nosotros, hermano, ahora nosotros, despojémonos de todo peso del pecado. Debemos de despojarnos de todo ese peso del pecado que nos acorrala, ¿sí? Que nos rodea, que nos bloquea. Esa es la palabra asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tu vida cristiana, hermanos, necesita que seas paciente. Paciente y constante. Como ya te dije, no vayas a decir, voy a dejar el discipulado 6 meses porque hoy aprendí a ser paciente. No es cierto. Es mentira. Estás haciendo las cosas a tus ideas. Y ya tienes una justificación. Y ya tienes una justificación. Y la segunda es que, el pastor lo dijo. Ya ves que tú le haces un caso al pastor. Ya ves que lo que él dice, eso es, ¿verdad? Es así que estamos viendo que nuestra carrera cristiana debe de ser con paciencia. Es así que cuando llegas a la iglesia por primera vez y regresas a tu casa y ya quieres ver resultados, ¿crees que seas paciente? Tú llegas a la iglesia, estás asistiendo algún tiempo y quieres ver cambios inmediatos. ¿Qué dice la Biblia?
tu vida cristiana, tu carrera, debe de ser con paciencia. Debemos de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero si tú te desesperas, pero si tú quieres cambios rápido, pero si tú quieres ahora que todo sea diferente rápido, te vas a desesperar y vas a dejar de llegar, vas a dejar de leer, vas a dejar de ser constante, ¿sí? Déjame decirte que el propósito de las pruebas es que tengamos paciencia. ¿Alguien aquí ahorita está en una situación de prueba? Dios te está enseñando paciencia. Dios quiere que confíes en Él y que seas paciente. Tú como papá le estorbas a Dios cuando a tus hijos Dios los está probando. Tú arreglas las cosas de tu esposo, de tu esposa, cuando Dios está probando a tu familiar. Señor, gracias, estás mandando una prueba. Él va a crecer en paciencia, si tú lo ves como Dios lo ve. Vamos por favor a Santiago 1:3, y cuando lo encuentres, ponte de pie por favor. Estamos viendo el propósito de las pruebas. Es que no entiendo, es que no sé por qué a mí, es que yo soy una persona bien, es que yo le estoy sirviendo a Dios, y es que porque ahora que inicié el discipulado, ahora empiezan los problemas en el trabajo, ahora empiezan los problemas en la familia, ahora todo ya son problemas. Empezaste tu discipulado, empezaste a crecer espiritualmente, empezaste tu crecimiento espiritual. ¿Qué te van a venir? Pruebas. ¿Para qué son las pruebas? ¿Para que dejes todo o para que crezcas en paciencia? Santiago 1:3, según la Biblia en Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ok. Le puedes hacer una recarga a tu teléfono de 200 pesos, pero no de paciencia. ¿Quieres paciencia? Ahí están las pruebas. Vamos a leerlo juntos ahora. Santiago 1:3, ¿qué dice? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Vamos a buscar Romanos 5 también. ¿Se acuerdan que hace 8 días veíamos que no hacemos nada si no lo vemos en la Biblia? ¿Verdad? Tenemos aquí hermanos que no hacen nada si no lo dice la Biblia. Bueno, tenemos que ir a la Biblia. Es que eso dice la Biblia, eso no dice la Biblia. Romanos 5:3, mira, escúchalo. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos, ¿cómo? Pobrecito, le está pasando esto. Las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahí está. Ahí está, nada más que no le creemos a Dios. Versículo 4, la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Quieres paciencia? Te van a venir las pruebas. Pueden tomar su lugar. Necesitamos cada uno de nosotros creer que cuando te viene un problema, una injusticia, una tribulación, una prueba, una injusticia, estás creciendo en paciencia. No hay otra forma de crecer. No hay otra forma de crecer en paciencia que en pruebas, en tribulaciones. Y por eso Dios te va a diseñar algunas cosas para que tú puedas crecer en paciencia. Pero no estamos de acuerdo. No queremos crecer en paciencia. El joven dice, yo quiero una novia. A ver, pues ora a Dios, pídele a Dios. No, ya la quiero, ya la escogí. Ya la tengo. Pero es que debes de orar. No, porque seguramente no es la que Dios, no es la que yo quiero. Ahí está el problema. Ya nos vamos a casar. Porque donde comen uno, comen dos. ¿Verdad? Oye, pero mira, no tienes nada. No importa. Amor, comemos amor. ¿Verdad? Así fuéramos, oye, vamos a servirle a Dios.
no, tengo que trabajar. Pues donde comen uno, comen dos, ¿no? No, eso es irresponsabilidad. Nuestro corazón, hermanos, nos engaña. Nuestro corazón siempre nos está diciendo, pobre de ti, pobrecito, mira, ¿vas a sufrir? Ay, no, pobrecito. También, hermanos, no debemos de ser compasivos o pacientes. Lo que les decía, hay momentos en los cuales no debemos de ser pacientes. Cuando tenemos que tomar acción, cuando alguien está difamando a otra persona o calumniando a otra persona, o cuando alguien está criticando a otra persona y la está destruyendo, no debes de ser paciente, debes de decir, parar eso y decir, eso no debes de hacer. Corregir. Pero a veces en eso sí somos pacientes. No somos pacientes en nada, ni con nuestros hijos, ni con nuestro discípulo. Pero para eso soy muy paciente. Cuidado. Cuando estamos practicando un pecado, no debemos de ser pacientes ahí. Necesitamos tomar acción. En la maldad de nuestra propia vida no debemos de ser pacientes. No debemos de ser pacientes en el momento que Dios nos está diciendo que hagamos algo. En nuestro servicio, en nuestro crecimiento espiritual, no debemos de ser pacientes. No debemos de tolerar el pecado en nuestra vida. Ahí sí no debemos de ser pacientes. ¿Sí se entiende, hermanos? ¿Se entiende en qué sí debemos de ser pacientes y en qué cosas no debemos de ser pacientes? No debemos, hermanos, muchas veces suspender lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Vamos a Lucas 8:15. Vamos a Lucas 8:15. Y vamos a hablar, hermanos, que para ver resultados en la vida de una persona, para ver cambios en la vida de una persona, necesitamos paciencia. Cuando tú estás discipulando a alguien, cuando tú estás enseñando la Biblia a alguien, tú debes de esperar que Dios haga el trabajo. No te desesperes. Tú debes de esperar que Dios haga la obra en esa persona. No debemos, hermanos, decir, tienes que hacer esto, y tienes que hacer aquello, y tienes que ir a la iglesia, y tienes que empezar a servir, y ya tienes que, y ya ves ahí atrás, ahí tienes que tomar un sobre, y no. A la persona se le enseña esperando que lo haga, y si no lo hace, bueno, pues no está creciendo espiritualmente. Pero nosotros debemos de ser pacientes. Lucas 8:15. Mira lo que dice, hablando de esa buena tierra. Y si tu discípulo no está poniendo en práctica las cosas, pues no está haciendo esa buena tierra. Dice Lucas 8:15, mas el que cayó en buena tierra, ¿sí? La palabra cae en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Conocemos esta historia, ¿verdad? Hay algunos que la palabra cae en su vida y es robada. Hay algunos que son sembrados, dice ahí, junto al camino. Pero hay algunos otros, versículo 13, dice ahí que, y mira lo que dice el 13. ¿Estamos ahí en el versículo 13? Dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, así como ahorita estamos oyendo la Biblia, la palabra de Dios, dice, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba, ¿qué hacen? Se apartan. En el tiempo de la prueba, ¿le creyeron a Dios? Están aquí, llegan a la iglesia, están muy contentos, escuchan la palabra con gozo, toman decisiones,
siguen escuchando, siguen tomando decisiones, se notan muy contentos, comienzan el discipulado, pero cuando viene la prueba, ¿sí? Ese cristiano de papel, ese cristiano que, amén, cuando todo le va bien, cuando todo va bien, amén, gloria a Dios, aleluya, ¿quién vive? Cristo, ay, ay, ay. Y me voy a entregar a Dios y voy a hacer, y estoy leyendo la Biblia mucho, y 30 capítulos al día. Pues eso se va a ver en las pruebas. Todo eso se va a ver en las pruebas, porque cuando viene la escasez, porque cuando vienen las pruebas, la crítica, porque cuando viene la aflicción, la enfermedad, cuando vienen todas esas cosas a tu vida, ahí es donde, ¿qué dice este versículo? ¿Qué pasa con esas personas que tú las veías leyendo 30 capítulos diarios, bebiéndose la Biblia? Viene la prueba y ¿qué? Se apartan. Y déjame decirte, hermanos, que aquí puede haber muchas personas así, que cuando viene la prueba se van, que cuando todo está bien, aquí están, viene la prueba, se van. La Biblia lo dice. Luego dice el versículo 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, dice, son ahogados por los afanes, no tienen paciencia. Los afanes, las riquezas, los placeres de la vida. Hay otro grupo que por los afanes, por las riquezas, por los placeres, ahora se alejan. Pero el último grupo, el más pequeño, el mínimo grupo, el remanente, son aquellos que escuchan la palabra y con perseverancia, están perseverando, tienen paciencia, esperan el fruto. Y esa es la paciencia en nuestra vida. La paciencia es importante para ver resultados en mi cambio. Vamos a 2 Corintios 6:4. ¿Tú quieres servirle a Dios? ¿Quieres servirle a Dios? ¿Quieres ser un hijo obediente? Te va a costar. 2 Corintios 6:4. Paciencia. Pero si vienen las pruebas a tu vida y luego te desanimas y no entiendes por qué y no sabes por qué a mí, no hay paciencia. 2 Corintios 6:4. Hermano, ¿quieres entregar buenas cuentas a Dios? ¿Quieres entregar buenas cuentas a Dios? ¿Deseas ser un buen instrumento de honra a Dios? ¿Eso es lo que tú deseas? Yo quiero entregar buenas cuentas a Dios. Yo deseo ser un instrumento de honra. Yo quiero ser un buen testimonio. Yo quiero caminar en fe. Déjame decirte que tus vecinos te están viendo, ¿eh? ¿Sí lo crees o no? Aunque traigas una Biblia así de chiquita y que cuando salgas te la pongas aquí y vengas caminando así, ¿no? Tus vecinos ya saben que eres cristiano. Ya saben. Ya lo saben. Ya ellos, no sé quién les dijo, pero ya lo saben. Y saben que el domingo te vienes a la iglesia. No me diga, pastor. ¿Y cómo? Ya lo saben. No, de veras que ya lo saben. Ya lo saben. ¿Quieres seguir dando ese buen testimonio? O van a decir, mi vecino iba a una iglesia y ahora ya no, ya juega fútbol los domingos. Ya se va a jugar fútbol. No es malo jugar fútbol. Ya se va a Chapultepec, ¿verdad? A dar ahí de comer a los changuitos. Ya sale, ya no va a la iglesia. Era hermano, pero ya no va a la iglesia. Ya no va a la iglesia. ¿Quieres dar buenas cuentas a Dios? ¿Quieres entregar buenas cuentas a Dios? ¿Quieres esperar en los tiempos de Dios? Mira lo que dice 2 Corintios 6:4. Vamos a ponernos de pie. Mira lo que necesitas para ser un siervo de Dios. Mira lo que necesitas para que tus vecinos no se burlen de tu fe. 2 Corintios 6:4 dice, antes bien,
nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha, y lo primero es paciencia. ¿Sabes qué necesitas para entregar buenas cuentas a Dios? Para dar un buen testimonio, para que no blasfemen el nombre de Dios por nuestro testimonio, seguir teniendo fe. Necesitas, dice ahí, Paciencia. mucha Paciencia. paciencia. Dice, en tribulaciones, en necesidades y en angustias. ¿Qué necesitas en las tribulaciones, en las angustias, en las necesidades? ¿Qué necesitas, hermano? No, yo creo que lo que necesito es irme a trabajar el domingo. Sí, tengo mi primer ministerio, la familia, es la Biblia. Paciencia. No, yo creo que me voy a trabajar. Paciencia. Lo que no tienes es paciencia. Lo que te hace falta es paciencia. Lo que Dios está haciendo en tu vida es para que tengas paciencia. Esa prueba en la cual estás viviendo es para que tengas paciencia. Y ya Dios te dejó toda la escritura pasada para que confíes en Noé, en Job. Esa historia de Job, hermanos, no es para que uno, pobrecito de Job. No, hermano, es para que tú creas en Dios. No es novela, ¿verdad? Puedes tomar tu lugar. Vamos a ver Santiago 5:11. Santiago 5:11, hablando del ejemplo de Job. Mira lo que dice de Job. Santiago 5:11. Santiago 5:11. ¿Lo tenemos? Dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y luego dice, ¿habéis oído de la paciencia de Job? ¿Qué fue lo que Job tenía cuando estaba en la prueba? ¿Qué tenía? Paciencia. ¿Y de dónde se obtiene la paciencia? Es un fruto del Espíritu. Y si tienes paciencia, vas a tener éxito. Si no tienes paciencia, vas a ir al fracaso como cristiano. ¿Quieres servirle a Dios? ¿Quieres que Dios te use? Bueno, necesitas paciencia. Estás criticando, estás murmurando, te estás quejando, estás diciendo, no tengo paciencia. Porque Job tenía, dice este versículo, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor, dice, es muy misericordioso y compasivo. Necesitamos, hermanos, paciencia. Ya dijimos que necesitamos decir la verdad. Si tú quieres crecer espiritualmente, tienes que decir la verdad. Tienes que ser responsable. No digas, yo peco porque él hace esto. No, tú eres responsable de tus actos. No culpes a tus hijos, no culpes a tu pareja, no culpes al país, no culpes a las autoridades. Tú eres responsable. Ya vimos que debemos de perdonar. Y ahora estamos viendo que debemos de ser pacientes. Pacientes, porque si no, no vamos a poder, hermanos, crecer esa carrera que tenemos por delante. Hay un ejemplo, hermanos, en la Biblia, en el libro de Números. No vamos a ir para allá, Números 12, donde critican a Moisés. Donde critican a Moisés. ¿Y sabes quién lo critica? Sus hermanos. Sus hermanos carnales lo critican a Moisés, porque él había tomado una mujer cusita, dice ahí, que no era del pueblo, y lo critican a Moisés. ¿Y sabes qué hace Moisés? Espera en Dios. ¿Sabes que él no se defendió? ¿Sabes que él no fue y atacó? No, pero me van a ver, y me van a conocer, y me van a salir. ¿Ah? Y es que me va a salir lo... No, él no se defendió, él esperó en Dios.
Y dice la Biblia ahí en el libro de Números que Dios escuchó las críticas y Dios fue quien juzgó. Pero él solamente lo que necesitó fue ser paciente. Paciente. Es así que si tú no tienes paciencia, no culpes a los demás. No culpes a los demás si no eres paciente. Te van a criticar, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres ir a Números? ¿Quieres ver el ejemplo de lo que se hace? Van a hablar de ti. Hablan bien o hablan mal, de nada te sirve. Y Moisés, hermanos, él esperó en Dios. Ahí en Santiago 5:7 nos dice hasta cuándo debemos de tener paciencia. Santiago 5:7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Sí? Es un mandato, tener paciencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta la venida del Señor. O sea que si no te mueres antes, tienes que esperar, tienes que ser paciente. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida. Pero es que son injustos, es que me criticaron, es que hicieron algo conmigo, es que me pasó esto, es que perdí mi trabajo. Paciencia. Porque la paciencia, hermanos, porque la prueba te trae paciencia. Y si queremos servirle a Dios, tenemos que ser pacientes hasta la venida del Señor. Dice: mirad, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Qué tienes que hacer? Ser paciente y afirmar tu corazón. Confía en Dios, espera en Dios. Cultiva ese fruto del Espíritu que es la paciencia. Deja de criticar, deja de quejarte, deja de murmurar, deja de decir que Dios no te contesta. Sé paciente. Conclusión: siempre lleva contigo algo para leer por si tienes que esperar. O usa el tiempo para orar o repasar algunos textos de memoria. Si estás tentado a quejarte o a murmurar, confía en Dios, que a su tiempo enaltece al justo. Agradece por las pruebas y tribulaciones que estás enfrentando. Son el camino a la paciencia. Acéptalas como amigas que te ayudan a aprender y a madurar. ¿Hasta cuándo tenemos que ser pacientes, hermanos? Así es. ¿De dónde sale la paciencia? Es un fruto de andar con Dios. Las pruebas, ¿qué es lo que producen? Paciencia. Agradece a Dios, hermano, cuando estás en una prueba, porque Dios sabe que necesitas crecer en paciencia. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tomar una decisión con lo que hemos escuchado. Qué importante